Bien, todo bien. Un gusto tenerte acá. Ella es Victoria Rodríguez, es ilustradora, animadora también, forma parte de lo que es el equipo de la Escuela de Animación, así que bueno, tiene una vasta experiencia para poder compartir con nosotros sobre estas temáticas que estamos planteando para el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Un gusto. Un gusto también las cosas que uno hace, las cosas que uno crea que se pueden compartir, se pueden ver a través de las redes sociales y vos sos activa usuaria de ese espacio. Sí, tal cual. Sí, yo uso bastante Instagram, Facebook, así que me mantengo, digamos, activa en esas redes. También porque, bueno, son una fuente de trabajo a veces. Y bueno, en este sentido, ¿cómo empezaste vos en lo que es el dibujo? Que imagino estaba en un momento que tal vez no era un auge todavía de esto que estamos mencionando de las redes sociales. Sí, yo arranqué a dibujar de chica y bueno, más o menos a los 17 decidí que quería estudiar Bellas Artes. En ese momento que arranqué a estudiar Bellas Artes, obviamente existía internet, pero no había redes sociales. Así que durante el transcurso de la carrera, recién como fue apareciendo Facebook, Instagram, distintos blogs donde uno podía ir compartiendo lo que hacía, subiendo sus trabajos. Y bueno, más o menos cuando terminé la carrera empecé como a tratar de compartir mi producción. Sabía que muchas veces las editoriales, por ejemplo, yo quería ser ilustradora y las editoriales se manejan mucho por redes, entonces subiendo mi trabajo a las redes hacía que se viralizara, se visualizara y de esa forma me podían contactar y conseguir trabajo. Y bueno, la verdad es que me ayudaron un montón las redes a conseguir trabajo y a poder también como seguir haciéndolo y seguir trabajando de lo que me gustaba. Termina siendo una carta de presentación, hasta incluso por ahí es un currículum cuando uno no sabe que lo está entregando. Sí, tal cual, sí. Muchas veces las editoriales mismas, cuando quieren, por ahí no están seguras si contratarte o no, te piden un portfolio o las páginas web. Y si vos mandás tu red social y está como bien actualizada y bien presentada, juega muchísimo a favor. Y sí, termina siendo como tu carta de presentación finalmente. En ese sentido, entonces uno tiene que estar siempre atento. Digamos, elegir qué personaje quiere ser en redes. Sí, tal cual. En realidad yo las uso más que nada para subir mis trabajos. Trato como, bueno, por ahí no subir tantas fotos mías o de mi vida en general, sino que sé que está más orientada a eso. Y bueno, también porque es como lo que ven las personas que te van a contratar y generalmente están mucho más interesadas en ver qué es lo que producís y cómo lo producís y para quién trabajás que otra cosa. Claro. Entonces, sí, más que nada va por ese lado. Bueno, y yendo a ese punto, ¿no? Al de la creación, al del diseño, ¿cómo es que empiezan los dibujos? Decíamos esta cuestión de que antes era solo la parte analógica, hoy se suma lo digital. ¿Cómo es en tu caso el tema del trabajo, la dinámica de este trabajo? Bueno, generalmente como yo ilustro libros, depende qué trabajo, hay veces que me piden hacerlo directamente digital. Cuando es solo digital, trabajo en Photoshop con una tableta gráfica, que es como una especie de pad que tiene un lápiz y va saliendo directamente en la pantalla. Y bueno, hay otras veces que me lo piden de manera analógica, pintada a mano, entonces ahí sí, yo hago todo el proceso, me pongo a pintar, antes previamente hago los bocetos, los escaneo, se los mando a las editoriales, me los aprueban, y una vez que arranco a pintar y los termino de pintar, generalmente lo que hago es escanearlos y después sí hacerles un retoque en Photoshop, porque obviamente, o sea, los colores que tienen las pinturas no son los mismos que después salen en las pantallas, ni tampoco son los mismos colores que salen cuando uno imprime un libro. Entonces, bueno, hay que cambiar algunos modos de la imagen, hacer un par de ajustes de saturación o de color. Y después muchas veces yo lo que hago es terminar de agregarle algunos detalles a esas ilustraciones de manera digital. Entonces a lo mejor alguna luz, alguna sombra o alguna textura que por ahí a veces no puedo conseguir mucho de manera manual, se la pongo directamente en la compu. ¿No sentís que se pierde algo al momento de intervenirlo desde la compu? Sí, puede ser. Yo creo que a veces, como sé, digamos, que la imagen final, digamos, en mi caso, tiene que tener esas dos partes para hacer lo que yo quiero conseguir. Por ahí siento que a veces le suma. Pero sí es real que hay veces que solamente he pintado o hecho cosas a mano y cuando las escaneo, las digitalizo, se pierden algunas cosas y es muy difícil recuperarlas. O sea, tenés que saber como mucho de los efectos de Photoshop y eso para poder mantenerlas o para poder resaltarlas, algunas texturas o sombras. ¿Qué nivel tiene de adicción esta cuestión, no? Porque imagino que debe haber mucho de querer perfeccionarlo cada vez más. Sí, tal cual. O sea, también es un poco eso, saber hasta cuándo uno lo obsesivo. Claro, tal cual. ¿Cuándo frenar? Porque también, o sea, uno puede probar y nunca acabar la ilustración.
Y bueno, la idea es que uno sea lo más fiel posible a lo que quiere lograr y a lo que realmente hizo en un principio. Entonces, bueno, como hay que saber frenar con el control Z y los efectos y eso, y bueno. ¿Y crees que para empezar en esto es necesario saber primero desde el dibujo manual o se puede ir directamente a lo digital? Yo creo que sí, tenés que saber de dibujo manual porque más allá de que por ahí hay todo un tema de trasfondo de qué es saber dibujar o qué es no saber dibujar, en realidad todos sabemos dibujar y todos podemos hacerlo, me parece que por ahí para manejar ciertas herramientas digitales, algo mínimo tenés que saber, tenés que haber habido agarrado un lápiz, un papel, algo, porque después si no es muy difícil como poder hacerlo de manera digital. De todas formas, ahora hay tabletas o hay celulares que vienen con aplicaciones que uno puede dibujar directamente ahí con el dedo y me parece que eso está buenísimo y que incluso en ese caso tampoco hay que tener una super técnica o saber demasiado, digamos. Uno incluso en el mismo WhatsApp te permite como hacer grafitis y eso, entonces creo que cada vez está más al alcance de uno todas esas herramientas digitales. Y en ese sentido, esto que nombrás de las tablets quizás, ¿te parece que están creadas un poco con ese estilo, queriendo asemejarse al inicio del dibujo? Sí, yo creo que sí. De hecho, como cada vez los programas que se usan para dibujar o para pintar traen como más herramientas que quieren asemejarse a lo que es el dibujo manual o la ilustración o la pintura. Y creo que en ese sentido hay algunos que lo logran muchísimo, que uno a veces en las redes ve trabajos que no sabe discernir muy bien si son hechos de forma analógica o digital. Y bueno, eso me parece que está buenísimo. O sea, están llegando como un nivel de parecido a lo analógico que es asombroso realmente. Y si nos corremos un poco más a lo que es la animación, que sería, bueno, definilo vos. Sí, la animación en realidad yo lo hago, o sea, de dos formas. Animar, por lo general, digamos, a lo que va es tratar de darle movimiento a una serie de dibujos, a un personaje, por ejemplo. Yo lo hago de dos maneras, lo hago de forma analógica, o sea, cuadro a cuadro, de manera tradicional, como se hacía en el inicio, que obviamente eso también lleva un proceso mucho más largo, porque digitalizar todo eso a veces son como 50 dibujos para un movimiento, entonces es un trabajo muy arduo, pero también, digamos, existe la otra forma, que es animar de manera digital, con distintos programas de Adobe o otros que también existen, y facilita bastante las cosas, digamos, porque por ahí toda esa postproducción que hay de escanear dibujos, retocarlos, hacer estas modificaciones de colores y demás, cuando uno lo hace digital directamente ya puede setear todo desde un principio y bueno, es mucho más fácil. ¿Y qué nivel de conocimiento es necesario para llegar a animar algo? No hace falta demasiado, o sea, uno tiene que entender más o menos un poco la lógica de un poquito del cine, creo, y también del dibujo, y cuando combinas esas dos cosas y vas haciéndole como a un dibujo alguna modificación una tras otra, creo que con 3 o 4 dibujos ya podés tener una mínima animación, un mínimo movimiento y no hace falta tampoco, o sea, ser como un súper sabelotodo de la animación, digamos. Y en este sentido, ¿crees que la posibilidad de trabajar con determinados programas, que quizás son los mismos programas que usan grandes empresas, acorta un poco esa brecha, la posibilidad de generar material de calidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, en Rosario hay muchos estudios de animación que generan material de calidad muy buena y trabajan con algunos programas que incluso... no sé, para otros estudios a lo mejor más grandes están obsoletos y creo que se puede hacer eso con muy poco, a veces es increíble. Y bueno, nada, creo que también estos medios digitales también ayudan mucho a que la gente al estar más en contacto y a poder adquirirlos o acercarse a ellos, los incentiva a nada, a empezar a hacer animación, empezar a dibujar, a tratar de ver de qué va como el arte y la ilustración digital. ¿Y qué espacios hay hoy en Rosario para quien está interesado en esto? Bueno, en animación el espacio que por ahí es más reconocido es la Escuela para Animadores, que es una escuela municipal, queda en la Isla de los Inventos. Y bueno, también esa escuela tiene un programa que se llama 025, que es para niños y niñas. Entonces, bueno, ya se los va acercando, digamos, al mundo de la animación desde una temprana edad. Y después también hay otros talleres particulares, está la Escuela Barocelli, que creo que también da animación. Y hay
gente y hay grupos que se reúnen por motus propios, digamos? Sí, ahora hace poco se creó la Red de Animación Rosarina, que es una red que nuclea a los animadores y animadoras rosarinos y rosarinas. Y está buenísimo porque no había un espacio donde pudiéramos como encontrarnos todos por fuera, digamos, de las instancias de formación. Y bueno, la idea de la red es como generar no solamente el encuentro entre nosotros, sino también como poder seguirnos capacitando, llamar gente de afuera que sean animadores o animadoras y puedan venir a charlar, a contar sobre su experiencia, su trabajo en otras provincias, en otros lugares del país o del mundo. Así que, bueno, se está como generando lentamente una movida de animación. Bueno, y eso también lo deben acercar, como mencionábamos antes, el tema de las redes sociales. Sí, tal cual, sí. Uno ahí puede contactarse directamente con las personas. Sí, exactamente, sí. Todo lo que tiene que ver con los eventos o compartir información sobre la animación se hace por Facebook, en este caso, o por Instagram, y en ese sentido... ¿Y es común generar ese intercambio? ¿Que se reúnan en un lugar o en el otro? Sí, en realidad, por ahí, bueno... uno va viendo sobre la marcha a veces, pero sí, está bueno como ir cambiando de lugar. A veces nos juntamos en la escuela para animadores, otras veces hemos hecho actividades en Gran Rector, que es otro lugar de la ciudad. Y bueno, mediante Facebook e Instagram también vamos como haciéndole llegar esta información a otras personas, se van sumando nuevos animadores, nuevas animadoras y se va como gestando un poco más amplia la red. Claro, algo un poco más colaborativo. Tal cual. Y retomando la cuestión de los contenidos subidos a las redes, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llegan? ¿Te has encontrado con algún dibujo tuyo en un espacio que no sabías? Sí, por ahí me ha pasado, o sea, no me pasó muchas veces, me ha pasado muy poco de que, bueno, esto, como los dibujos y las imágenes últimamente circulan tanto y de una manera tan rápida en internet, por ahí se pierde a veces la autoría, muchas veces, entonces toman imágenes que son tuyas, a veces las usan para otras cosas sin pedir permiso y bueno, a veces se han generado bastantes conflictos. Otra cosa que suele pasar mucho en el mundo de la ilustración es que se generan plagios a partir de imágenes que se ven en internet que ha producido un autor y tal empresa le dice a otro ilustrador, quiero esto, de este estilo, y bueno, ahí se va generando el plagio. Y bueno, es todo un tema, o sea, las redes por ahí tienen eso de que está buenísimo, de que tu trabajo se visualiza un montón y llega a un montón de público, pero también después a veces puede ser usado un poco en contra tuyo. Pero yo creo... ¿Qué pasa? Queda a criterio de cada uno. Sí, hay muchas veces que por lo general cuando estas cosas suceden, los mismos ilustradores o las ilustradoras escrachan a estas empresas que propician el plagio o escrachan a gente que por ahí usa sus imágenes para fines comerciales sin darles ningún tipo de rédito ni de crédito. Y yo creo que está bien, porque bueno, si están usando tu imagen más en un fin comercial, claro. Yo creo que ahí es el problema. Cuando están lucrando con algo que vos hiciste, que es tu trabajo y no estás recibiendo nada a cambio. ¿Va con firma o van sin firma? Yo, por lo general, no le suelo poner firma a mis trabajos, lo cual en este caso me juega bastante en contra frente a estas circunstancias. Pero bueno, es por algo personal que me parece que estéticamente a veces no me gusta tanto como queda la firma. Depender qué pieza hagas y claro, para dónde. Sí, tal cual. Hay algunas piezas que me las piden que sean firmadas y no tengo problema, pero si tengo que decidirlo yo, prefiero no ponerlas. Pero bueno, sí, por ahí me ha pasado también de que eso, si me piden alguna imagen para algo y me pueden nombrar, como darme un crédito de eso, está perfecto y acepto cederlas, no tengo problema. ¿Hay posibilidad entonces de conseguir contactos, negocio a través de las redes sociales? Sí, yo casi todos los trabajos que he conseguido los he conseguido por las redes. Me parece que es una herramienta súper importante e interesante de que por lo menos la gente que trabaja desde el arte la pueda usar y la sepa usar, porque bueno, es lo que sigue haciendo girar la rueda, digamos. Bueno, te agradecemos mucho que hayas compartido lo que es tu experiencia, tu recorrido y lo conocimos ahí bien desde adentro. Muchas gracias.